La tengo ya en línea la concejal Maite Luque, concejal de Comodoro Rivadavia. Maite, ¿cómo estás? Federico Sánchez y el equipo te saluda. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todo el equipo y obviamente a toda la provincia que nos está escuchando. Bueno, gracias por la comunicación. En las últimas horas, el Consejo, si no me equivoco, fue el mismo domingo, ha sancionado la emergencia a raíz de lo que está viviendo los distintos barrios, sobre todo los cercanos al Cerro Ermite, Maite. Sí, la verdad es que nosotros venimos trabajando desde el espacio político, mi bloque, los últimos 10 días, que es cuando se empezaron a notar los movimientos más notorios en el barrio, reuniéndonos con los vecinos, escuchando sus demandas, ¿no? Sus preocupaciones, porque era de alguna manera un poco inminente, si bien no se conocía cuándo iba a de alguna manera colapsar. Sí. Sí se veía venir, había problemas con los servicios, que obviamente se iban monitoreando, se iban cortando, y después nos reunimos con distintos especialistas, nos reunimos con especialistas obviamente de nuestra universidad, de geología, nos reunimos con el Ejecutivo para conocer cuáles eran los planes, qué estaban haciendo. El miércoles tuvimos de hecho una reunión con el Ejecutivo, el jueves el bloque citó al Ejecutivo al Consejo y volvimos a conversar. Sí. Y tomamos la decisión de, más allá de que no lo estaba solicitando en ese momento el Ejecutivo, hacer un proyecto de emergencia porque nos parecía necesario, primero para preservar la salud, el cuidado de los vecinos, y después obviamente para que el municipio tuviera las herramientas que en estas urgencias se necesitan. Hay una emergencia vigente que tiene que ver con lo de la asignación de partidas, digamos, económica, que el municipio podía utilizar, pero nos pareció oportuno focalizar, así que hicimos un proyecto que entregamos el día viernes. Sí. Lo estuvo analizando el intendente, que es el presidente del Consejo, consideró que era necesario analizarlo primero con el Ejecutivo como para acordar los términos de esa emergencia de manera conjunta. Así que finalmente pudimos el domingo, con el aporte del bloque del concejal Latancio, que también aportó algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con resguardar a los vecinos, se acordó y finalmente el domingo aprobamos el proyecto, la resolución Sí. que decreta la emergencia geológica, urbana y ambiental. Ahora, Maite, déjame hacerte dos cuestiones ahí. Una tiene que ver, vos ahí mencionabas que tenían diálogo con el Ejecutivo para evaluar todo lo que está pasando. La primera pregunta que por lo menos nos surge a nosotros desde acá es, por lo menos los geólogos, nosotros hablamos con quien está en la universidad, quien está trabajando con el municipio, decían que el 27 de diciembre se empezaron con los primeros movimientos, ¿no? Si bien fueron un poco menores, bueno, ya empezaba a darse algún corrimiento de lo que tiene que ver con el cerro. ¿Y por qué no se actuó de forma preventiva? Esta es la primera pregunta, Maite. Somos del mismo espacio político que el equipo del intendente. Esa era nuestra demanda como concejales. Nosotros teníamos ahí una, si se quiere, diferencia, pero hoy nosotros estamos en el legislativo y debemos dar todas las herramientas que el Ejecutivo pide, pero quien decide cómo se actúa es el intendente, obviamente asesorado con su equipo de funcionarios. Nosotros desde el grupo del Consejo creíamos que era necesario evacuar preventivamente. Estuvimos con presencia, sobre todo porque nosotros nos traíamos las inquietudes del barrio, nosotros estuvimos con presencia de concejales del espacio todas las semanas del bloque. La gente quería que lo escuchen, si bien el Ejecutivo estaba trabajando en el territorio, obviamente con el monitoreo, con cuestiones estas vinculadas con los geólogos y todo eso, no había presencia como para comunicar en el barrio y la gente la verdad que estaba muy desesperada. Nosotros solicitamos al Ejecutivo, participamos de reuniones donde pusimos sobre la mesa la necesidad de hacer una evacuación preventiva. Esto, esto previo a lo que se desarrolló el pasado domingo, o sea, usted ya desde el 27 en adelante ya venían diciendo esta situación al municipio. Estamos transmitiéndole, nosotros tenemos trato porque somos del mismo espacio, claro, sí, sí. Generaron los espacios de debate, el viceintendente, que es quien es el presidente del Consejo Deliberante, está participando con el Ejecutivo de bastantes cuestiones. Él mismo generó una reunión entre los concejales de todos los bloques y el equipo del Ejecutivo,
Y nosotros desde nuestro bloque teníamos una posición muy firme con respecto a eso, porque nosotros estamos concurriendo al barrio todos los días. Perdón, Maite, ¿y por qué no lo hizo el Ejecutivo? ¿Qué decía? Porque, digo, a la postre y a lo que se vio, fue muy riesgoso, ¿no? Sí, creo que, digo, la decisión, no coincidimos en la manera, pero creo que ellos tenían un plan con respecto a que no era necesario evacuar. Sí se estaba de alguna manera como recomendando, pero entiendo que había ahí una situación que de alguna manera, no sé, se esperaba que la gente se evacúe solo. Nos parecía que por las particularidades que tenía el barrio y su población, que en algunos sectores de población bastante vulnerable, era necesario proceder a una evacuación nosotros, desde el gobierno local, ¿no? Pero bueno, claro. Digo, son decisiones políticas que uno toma el Ejecutivo, porque después... Claro, no, pero está claro eso. ¿Y quiénes eran aquellos que recomendaban, decías, en ese primer momento? Nosotros, digo, esa es la postura nuestra como concejales está bien. que le planteamos al Ejecutivo, sí. que se evacúe desde el gobierno local. Esa era nuestra postura desde el bloque. El Ejecutivo tuvo otra postura, que fue recomendar de alguna manera la evacuación, monitorear la zona, estar atentos, y bueno, se atendió después la evacuación masiva, que fue por el colapso, digo, ¿no? Son maneras de actuar. Nosotros estábamos pidiendo eso, por eso de hecho presentamos la emergencia el viernes, porque el viernes nos parecía que la situación era insostenible. Claro. El viernes, cuando nosotros presentamos en el Consejo Deliberante el proyecto de emergencia, lo que estamos diciendo un poco es, o sea, esto es como... evacúen. Pedimos alarmas sonoras para que se evacúen, que estén los centros de evacuación listos, que haya medios y estén garantizadas. Las calles se movían y la gente nosotros estuvimos el sábado todo el día ahí en el territorio. La situación también era desesperante porque las calles se movían tanto, la estructura, que la gente, hasta la que estaba dispuesta a autoevacuarse, no podía sacar su cosa, no podía salir con su auto. Entonces nosotros el viernes ya consideramos que era necesario claro, todo listo para la evacuación. Por eso llama la atención, ¿no? Ante estas advertencias, las calles que se movían, que vos decías que no se haya avanzado, bueno, de forma anticipada, ¿no? Que bueno, esto lo tendrá que explicar el Ejecutivo. No digo que no hay un plan, digo que sí nosotros diferíamos en la manera... Sí, está claro. Por eso el viernes presentamos la emergencia. Está claro. La emergencia sostenía un poco este tipo de situaciones. Obviamente se terminó de redactar porque, no sé, la emergencia decía, por ejemplo, no sé, que haya alarmas sonoras, que haya capas de salud, que haya tráiler a la salida del barrio, digamos, ¿no? Obviamente todo eso ya no tuvo sentido el domingo cuando ya había colapsado, claro. digamos, ¿no? Ahora, Maite, también déjame preguntarte, ha surgido también dentro de la opinión pública, del espacio, de las cosas que se van circulando, este informe del 2002 que ya hablaba de la peligrosidad geológica, ¿no? Para instalarse en el barrio Sismográfica. ¿Qué ha pasado, no? Porque, se siguieron construyendo viviendas desde 2002 hacia adelante en esa zona de Comodoro. Yo lo charlaba ayer también con colegas, que las problemáticas que tenemos en la ciudad... en cuanto a lo urbanístico, había que, obviamente, hay gente en la universidad, la gente de cartografía social, por ejemplo, que trabaja en esto hace años. Yo te lo puedo decir hoy desde la gestión pública y como especialista en gobierno local, que he mirado el tema bastante. El ejido urbano de Comodoro Rivadavia es complejo, el ejido urbano de Comodoro es muy disperso. La ciudad se formó en función a los yacimientos petroleros, o sea, la ciudad se fue... Y también la ciudad se fue poblando hasta masivamente en determinados momentos de boom petrolero, ¿no? No es una ciudad que tenga la característica de haber podido planificar a través de los años, y no digo de los últimos 15 años, ¿no? Digo, en su crecimiento desde el descubrimiento del petróleo casi. Y la ciudad tiene mucho pasivo ambiental, que es lo que nosotros desde nuestro espacio político más paso de relevamiento, incluso ahora que se ha permitido la salida de IPF total de la ciudad. Es muy complejo lo habitacional en Comodoro. Uno desde la teoría, desde afuera, de no haber gobernado, puede decir, bueno, pero esa zona estaba complicada. Todo Comodoro está complicado para habitar, ¿no? Los informes estaban, pero cuando uno habla con los geólogos también,
los grados de probabilidad de que las cosas ocurran, que hoy tampoco se pueden predecir, porque hoy tenemos el barrio Médanos, por ejemplo, que es un barrio que tiene casi 160 familias, que se han emitido comunicados pidiendo que se autoevacúen, y nosotros ayer estuvimos ahí, toda la tarde en el barrio, la gente se está autoevacuando. Es un barrio con casas de material, es una especie de barrio cerrado, del día yo no es cerrado, porque no es cerrado, pero es una especie de barrio que tiene una única entrada, que es cerrado, son casas de material, hay casas muy grandes, son familias de clase media, media alta. Son zonas que se han evaluado y en ese momento estaban aptas, igual que el otro barrio, porque no es solo sismográfica, digamos, sino son otros barrios también que están alrededor y que son, incluso en uno hay un barrio del IPB, por ejemplo, que es en la zona del Marquesado. Ni hoy se puede predecir eso, sí se podía predecir que el riesgo geológico estaba, pero hoy mismo están evacuando por precaución y no se sabe todavía. Después hay una parte de ese barrio que está hace muchísimos años, una parte de sismográfica, y hay zonas que tienen distinta realidad, ¿no? Hay zonas que sí son un asentamiento o un barrio popular, que tienen de alguna manera las características que tienen estos que están en otras zonas también, donde hay, por ejemplo, pozos petroleros, por las características geográficas de Comodoro, que la gente se va de alguna manera ubicando, y una vez que la gente está ubicada y no se la puede reubicar por distintas razones, no se la puede traer tampoco sin servicios, ¿no? Vulnerando sus derechos con las mujeres, con los niños. Entonces, obviamente la idea nunca es que la gente se asiente en un lugar peligroso, pero hay muchas veces donde lo que pasa, el hecho que pasa, genera después lo está claro. otro, ¿no? Maite, me tengo que ir a la tanda. Te agradezco muchísimo por la comunicación. Bueno, listo, hasta luego. Te mando un saludo. Ahí pasaba Maite Luque, concejal de Comodoro Rivadavia.